Shalom, shalom, shalom a todos que están mirando. Les habla David Moshe Otero de los caminos de Israel. Y aquí para continuar lo que es los últimos versículos de este libro que vamos a leer desde el verso 20 en adelante. Cuando hubiereis dejado al Señor y servidos a dioses extraños, Él se volverá y os hará mal y acabará con vosotros, después de haberos echado bien. Y el pueblo empero contestó a Josué: no, sino que al Señor serviremos. Y dijo Josué al pueblo: testigos sois contra vosotros mismos de que os habéis escogido al Señor para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Ahora por tanto, dijo Josué, desechad los dioses extraños que están en medio de vosotros y inclinad vuestro corazón al Señor Dios de Israel. Y dijo el pueblo a Josué: al Señor nuestro Dios serviremos y escucharemos su voz. Y Josué por tanto celebró un pacto con el pueblo en aquel día y le impuso estatutos y leyes en Shechem. Y escribió Josué estas cosas en el libro de la ley de Dios, y tomó una piedra grande y erigióla ahí debajo de la encina que estaba en el recinto del santuario del Señor. Y entonces dijo a Josué a todo el pueblo: he aquí que esta piedra será entre nosotros por testigo, porque ella ha oído todas las palabras que el Señor nos ha hablado, y quede pues aquí por testigo contra vosotros, no sea que reneguéis de vuestro Dios. Y luego envió Josué al pueblo, cada uno a su herencia. Y aconteció después de estas cosas que murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, de edad de 110 años. Y entraron en el recinto de su propia herencia en Timnat Será, que está en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaash. Y Israel sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que conocieron todas las obras que el Señor había hecho para con Israel. Y los huesos de Yosef, los hijos de Israel, habían traído de Egipto y lo enterraron en Shechem, en la porción del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Shechem, en 100 quesitas. Y así quedaron en posesión de los hijos de Yosef. Y Eleazar, también hijo de Aarón, murió y lo enterraron en el collado de Pinhas, su hijo, que fue dado en la montaña de Efraín. Y ahí finaliza lo que es este pasaje. Vamos a brevemente repasar un poquito, porque constantemente se preocupa el Señor y le da recuerdo que recibieron de su bondad paterna para disuadirlo de esa autosuficiencia y de su orgullosa y rebelde, que era la característica de aquel pueblo, y también el hombre moderno. Y envié delante de vosotros en enjambre avispones, los cuales expulsaron a los Jebim, a los Cananim y a los Gitim delante de ti para dar sus tierras. Y la tzija es una especie de avispa parecida a la abeja en su forma estructural y de forma de vida, pero no produce miel. Sus picaduras son dolorosas, hasta pueden causar la muerte. Los dos reyes de Emordí, el texto no menciona quiénes son ni dónde vivían, pero al parecer no se trata de los dos reyes de Emordí que vivían en la Transjordania, sino otros dos reyes, también del Emordí, que vivían cerca de Shechem, y en memoria de los cuales dice el versículo: Lo bejarbeja velo bejarteja, y lo que significa que las victorias sobre el enemigo no fueron obtenidos con su espada o su arco, sino con la ayuda del cielo, porque Él te dio salvación. Veahata yeruet Adonai vehaseru. Ahora pues temed al Señor y servirle con un corazón perfecto, es decir, completo y sincero, y quitad de en medio de vosotros los dioses a quienes sirvieron vuestros padres,
en Mesopotamia y Egipto, y a juzgar de estas palabras habría aún en Israel restos del culto idólatra, por supuesto secreto, callado. Dios ve todas las cosas, aunque la gente no lo tiene, pero sabe lo que hay en el corazón. Y el culto público de los ídolos había sido suprimido con todo rigor. Después de todo lo bueno que os dio y de todos los milagros que realizó en vuestro favor, aceptar el yugo de su reinado sobre vosotros y hacer su voluntad con el respeto y con amor, con temor a Dios y la veneración por él, cumpliendo los preceptos de Ben Adam la Macom y Ben Adam la Jaberó, que concierne al hombre con su Dios y aquello que concierne al hombre con su prójimo. El deseo del hombre por la riqueza es muy grande y puede conducirle a riesgo incluso de su propia vida. El oro distorsiona su razonamiento y perspectiva. Es por eso que Josué les advierte del amargo destino que le espera si rehusan aceptar el consejo, es decir, su consejo de apartarse de todas las ídolos y idolatría. Tal vez ellos creían que se podía seguir siendo fiel a Dios al tiempo que detenían los ídolos de su posesión. La Torá ordena destruir todo ídolo, aun cuando sean muy, muy valiosos, tal como dice el verso. No codiciaréis el oro y la plata que está sobre ellos, porque lo colgaban en cadenas. ¿Cuántas veces he visto gente que codicia las cadenas con cobre de idolatría, con imágenes y cosas? Lo mejor es derretirlo y cambiarlo por dinero, o derretirlo por lo menos. No codiciaréis el oro ni la plata que está sobre ellos. Si lo conserváis en vuestro poder, llegará el día en que vosotros y vuestros hijos os veáis tentados a servirlo y convertirlo en objeto de vuestra adoración. Entonces poco a poco os iréis apartando de Dios y os convertiréis en verdaderos idólatras. Jalilá Lanú, el pueblo insiste en que puede detener los ídolos sin que ellos los afecten lo más íntimo o lo más mínimo, por la sencilla razón de que estaban convencidos de que los falsos dioses de esas naciones no responden a quienes les rezan. No son como el Eterno, quien ha realizado grandes milagros, como podían ellos cometer el disparate de creer en dioses que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen. Y conservaremos esos dioses y no solo no los serviremos a ellos, sino tampoco lo utilizaremos a los mensajeros de Dios o los ángeles como lo hacían las generaciones anteriores. Jamás lo pondremos como intermediarios entre el hombre y Dios, aunque en verdad tienen gran poder. Lo tochlu, leavod et Lashem. En vista en que el pueblo insistiera en detener estas figuras idólatras, se ve la obligación de amonestarlo en un tono mucho más fuerte y con palabras más duras. Si persiste en este punto, no podréis servir sirviendo a Dios. Recordad, Dios es santo y Él exige que aquellos que le sirven sean santos, tal como leemos en Levítico 19, verso 2. Seréis santos porque yo soy el Eterno, tu Dios, soy santo. Santidad significa separación de todo lo que sea impuro e inmundo. Significa que hay que eliminar todas las abominaciones que esté en vuestro poder, aun si estéis convencidos de que su posesión no constituye ningún peligro para ustedes. Además, Dios es celoso y no tolerará la adoración a otras deidades con Él, y así leemos en los 10 mandamientos. Lo ta'asun iti Elohai keser, velo zahab, no adoréis conjuntamente conmigo dioses de oro y dioses de plata. Qué fácil el dinero, las cosas materiales se convierten en divinidades que nosotros nos postramos para adquirirlo y servirlo. Si no obedeciese ese mandamiento, este mandato seréis severamente castigado. Tal vez Josué le estaba recordando la ferviente declaración de fe. Todo lo que diga el Eterno lo haremos y oiremos. Cuán pronto habéis olvidado esas bellezas palabras. Servir a Dios significa un solo pensamiento de devoción y dedicación a su deseo. Cada generación tiene su propia responsabilidad
y no puede confiar en las virtudes de las generaciones pasadas si ellos no tienen el mérito. Edim atem bachem, de modo que estáis admitiendo que el castigo se justifica si incurre en el pecado. Vosotros sois testigos de vosotros mismos. La grandeza de nuestra religión es que existe el libre albedrío y estáis en libertad de hacer lo que queráis, como debe ser con todas las prácticas religiosas. El pueblo tomó conciencia de las palabras de Josué y hizo arrepentimiento eliminando los dioses extranjeros que conservaban su poder. En diferencia del versículo 21, cuando dicen adoraremos al Eterno, en el versículo 24 dicen serviremos y obedecemos al Eterno nuestro Dios. Josué hizo un pacto con el pueblo aquel día en base a su equívoca declaración. Él renovó el pacto que Dios había hecho al principio en Monte Sinaí. Este nuevo pacto que hizo con el pueblo sobrepasa el anterior en 3 respetos. Se hizo después la tierra que fue conquistada, distribuida, de modo que nadie podría reclamar diciendo que el pueblo aceptó solo para que Dios le ayudara a derrotar a los cananitas. Se aceptó en verdaderamente convencimiento que su Dios es el creador del universo, la fuente de toda existencia. Y por último, el pueblo aceptó sobre sí a servir a Dios en su dimensión de Adonai, misericordioso, Eloqueino y juez de toda la tierra. Josué hizo un pacto con un Jok, un estatua y un Mishpat, y la ley. Estas 2 palabras son frecuentes en la Biblia. La primera significa un mandato divino cuya razón está más allá del entendimiento humano. Es un Jok. La segunda se refiere a una ley que puede ser comprensible y debemos de obedecer a Dios, entendamos, y no hay la razón de las cosas de que se nos ordenan. Dios sabe lo que es bueno para nosotros, porque Él es el creador de todo lo que existe. Él nos ama y nos quiere ayudar para que cualquier ser humano, por lo tanto, cuando aún no podamos entender sus caminos, debemos obedecerlo con amor. Hay quien dice que después de hacer el pacto, Josué revisó todas las leyes de la Torá y el pueblo lo aceptó. Vayejitov Yeshua et hadevarim haele. ¿Cuáles son las palabras que escribió Josué y dónde la escribió? Aparentemente no aparece en ningún libro de la Torá, pero hay, de hecho, otra pregunta. ¿Es si Josué añadió algo a los 5 libros de Torá de Moisés? La discusión de la pregunta centra alrededor del problema de los 8 últimos pasukim del libro de Deuteronomio. Estos versículos hablan de la muerte de Moisés y la subsiguiente transmisión de mando de Moisés a Josué. ¿Pudo Moisés escribirlo personalmente? Ciertamente Moisés lo sabía porque era un profeta y veía el futuro claramente, pero ¿cómo pudo escribir sobre su muerte en vida cuando todavía eso no era la verdad? Si sabemos que todas y cada una de las palabras de Torá es verdad. Algunos dicen que Josué escribió estos versículos y ahora, cuando estaba próximo a su propia muerte, Josué sacó el Sefer Torá que Moisés escribió y añadió esos 8 versículos. Vayikach Eben Gedulam, y tomó una gran piedra, y hay quien dicen que la palabra Eben, piedra, es una referencia a Dios, a quien se llama la roca Eben, el sur de Israel. Y así es que se dice que hay 3 cosas que Dios confirma como verdaderas. La canción de Moisés, Moisés, el pozo de Isaac y la piedra que erigió Josué como monumento. Todas estas son llamadas testigos. Isaac dijo, este pozo es testigo de lo que yo cavé. Génesis 21, verso 30. Moisés dijo, esta canción será testigo, Deuteronomio 31, verso 19. Y Josué dijo, esta piedra será un testigo contra nosotros. En todos estos 3 casos es Dios el verdadero testigo. Vayeshlach Yeshua et hayam ha'am ish lenahalto. Y Josué despidió de enseguida al pueblo para que cada uno fuera a su heredad. Hay mucho más que comentar y todavía nos quedan unos versículos que es el versículo 33, en la cual representa cada cosa muy importante, pero no tenemos el tiempo para concluir el comentario, pero sí el versículo. Y también Aarón, Eliezer, también hijo de Aarón, murió y le enterraron en el collado de Pinjas, su hijo, y se fue dado la montaña de Efraín. Aparentemente, Eliezer y su hijo estaban enterrados en el mismo lugar o área.
Y de esto vamos a terminar ya porque se me terminó el tiempo del break. Yo les deseo que por favor únese a los caminos de Israel y Sedaka es la forma de cambiar lo que es su decreto. Si tiene un decreto negativo, para cambiarlo de Sedaka, y verás cómo Dios cambia su decreto de mal a bien. Shalom.